en que esos son los 7 factores que vamos a tener que estudiar. El procedimiento, comenzaríamos con el primero, procedimiento de moldeo. Arena verde, arena húmeda. Capa seca, únicamente la superficie de la arena la vamos a endurecer o a secar por métodos artificiales, como puede ser con gas a presión, que es el gas carbónico el que se usa para los refrescos, como es con algún tipo de endurecedor, o bien moldes de arena seca, moldes de arcilla, moldes furánicos, moldes de metal o moldes especiales. Me permite, otro compañero trata de ingresar. Por favor, a tiempo. Bueno, vamos a continuar. Los procesos de moldeo comercialmente se clasifican en moldeo en banco, cuando el molde no es muy pesado y yo lo puedo subir a un banco o a una mesa. El moldeo en banco. Moldeo en piso cuando ya está muy pesado y tengo que trabajarlo en el suelo. O bien moldeo en fosa cuando es tan pesado que tengo que hacer un hoyo en el suelo y reforzar las paredes del agujero que hice y ahí fundir, porque es muy pesado. Moldeo en máquina cuando ya empezamos con la automatización. Ya tratamos de hacer las cosas más rápidas, en donde la persona interviene menos y más la cuestión mecánica. Conductos de entrada por donde entra el metal, los respiraderos, por donde salen los gases, y muchas piezas no son uniformes, no son sólidas, sino que hay algunas partes más delgadas. Entonces hay que ayudarle a la pieza para que vaya enfriando uniformemente por medio de algunos pedazos de metal principalmente, para que le robe calor a la parte más delgada y para que ir ayudándole a solidificar uniformemente. Los factores de vaciado ya los vimos también, un mínimo de turbulencias, evitar la erosión por la caída del metal alta, ayudarle a que se solidifique, que es lo que estábamos hablando, uniformemente. Modelos. Modelos removibles. ¿Cuáles son los modelos removibles? Los de metal. A ver, removibles vamos a ver principalmente 3. De metal, de madera o de plástico. Esos son los removibles. Aunque hay que tener tolerancias de contracción, porque acuérdense que todos los metales con la temperatura aumentan el volumen. Cuando se enfrían, reducen su volumen. Entonces, contracción para calcular exactamente, y todo eso se puede calcular. Yo tengo factores de aumento de volumen, por ejemplo, para aluminio, para hierro, para otros materiales. Lo mismo cuando yo quiero sacar la pieza, a veces me cuesta mucho trabajo, hay que dejar cierto ángulo de salida para poderlo sacar fácilmente. Y cuando yo quiero maquinarlo, entonces le voy a dar una tolerancia de acabado, a lo mejor 1 o 2 milímetros de más, y de distorsión,
Hay piezas que con la temperatura se distorsionan y cambian de forma o de volumen. Entonces hay que tener cierta tolerancia. Los materiales para los modelos son de madera, pino, caoba, con 3 capas de sellador o barniz sintético para que el modelo sea súper fino, súper liso. Acuérdense que en fundición, cualquier detallito, al sacar la pieza, aumentan los errores. Entonces, para evitar eso, vamos a procurar que el modelo sea muy fino, muy liso. En grandes producciones, como se utilizan los modelos de latón, de metal blanco, de hierro fundido, aluminio y plástico. Modelos disponibles. Ya dijimos que es un modelo disponible. Es el que se hace en polietileno, en unicel. Ese modelo nos sirve únicamente para dejar el hueco en la arena, pero el modelo se queda adentro. Y cuando entra el metal caliente, el unicel se evapora y se convierte en vapor y no afecta el hueco que dejó. Entonces, los disponibles ahí se quedan. Las arenas pueden ser naturales y sintéticas. Las pruebas deben ser pruebas químicas, mecánicas. ¿A qué se refiere esto? Que las arenas también se les debe hacer pruebas para ver si no se queman fácilmente. Si una arena se quema fácilmente, no nos sirve. Si una arena no resiste las altas temperaturas o las presiones altas, que en este caso serían las mecánicas, tampoco nos sirve. Y nos determinan permeabilidad. ¿Qué es permeabilidad? Estos términos, si no los entienden, por favor, búsquenlos en el diccionario. ¿Qué es permeable? Permeabilidad es simplemente que permitan la salida de los gases para que no queden atrapados. Porque si queda alguna burbujita de aire, nos echa a perder la pieza. Entonces las arenas también deben ser permeables, deben ser resistentes tanto al peso, a la presión, como a las temperaturas. Que sean refractarias, o sea, que aguanten la temperatura y que tengan tamaño y forma de grano especiales para poder hacer moldes y fundir. Las pruebas ya dijimos que son mallas, como las que usan los albañiles, que van desde 6 granitos por pulgada hasta 270 granos por pulgada. Y después de 15 minutos de vibración, podemos determinar el tamaño de grano si es apropiado para lo que estamos nosotros buscando. Las arenas deben tener un contenido de humedad, acuérdense, no más del 7% de humedad, una cierta cantidad de arcilla. ¿Para qué nos sirve la arcilla? Para que las arenas se peguen y formen los moldes. Las mejores arcillas son normalmente cenizas volcánicas, pero hay otras que las trataremos. Permeable, que permita el paso de los gases. Pruebas de resistencia de la arena, o sea que sea resistente a la tensión y al corte. Y acondicionaremos la arena con la cantidad de arcilla y humedad adecuada. Y aquí también, esto ya lo habíamos visto, del ejemplo de cómo determinar una arena, si es adecuada,
corazones. ¿Para qué nos sirven los corazones? Los corazones, ya dijimos que todas las piezas no son iguales. Algunas son más largas, otras son más delgadas, unas tienen agujeros, otras tienen huecos en algún lugar. Por ejemplo, si yo voy a meter tornillos, pues tengo que dejar un hueco para el tornillo. O si quiero poner alguna otra cosa, pues debo de dejar el hueco. Y esos se usan corazones, así se llama. Corazones son piezas para dejar huecos. Que los corazones también pueden ser de arena verde y de arena seca. La arena seca, normalmente la arena se seca con gas o con alguna sustancia como puede ser azúcar, como puede ser aceite de linaza, como puede ser harina de trigo, como puede ser almidón o como puede ser algún tipo de plásticos que los tenemos abajo. Los corazones deben ser resistentes, permeables o porosos para dejar pasar los gases. De superficie, ya lo dijimos muchas veces, muy lisas, de superficie tersa, con propiedades refractarias, o sea que aguanten la temperatura. Y abajo tenemos los aglutinantes y mezclas para corazones. Aceite de linaza que endurece con el calor. La harina, dice arena, pero es harina de trigo. Harina de trigo con agua, almidón y plásticos especiales. El equipo mecánico para hacer el moldeo, la percusión es como si fuera una especie de golpeteo en alguna forma a la arena para que se presione y se endurezca. Es la percusión. El prensado, pues si ustedes le ponen alguna cosa arriba y lo prensan con mucha fuerza, hace el mismo efecto. La arena se presiona y se compacta. Una combinación de percusión prensada con volteo. Aquí ya empezamos nosotros a automatizar, porque hacemos que el molde se voltee para trabajarlo del otro lado. Con un tipo de diafragma es como si fuera un plástico grueso o un cuero o algún tipo de hule para presionar la arena y que se compacte. Percusión con volteo, o sea, golpear la arena para apretarla y al mismo tiempo voltearla y extraerla del modelo. Y aquí ya estamos automatizando. Y una máquina lanzadora de arena que normalmente no hace el mismo efecto, pero bueno, es para llenarlo. Vaciado y limpieza. Los procesos especiales de fundición son, vaciado y limpieza. Hay que vaciar el metal y acuérdense de un detalle. Cuando se hace una pieza en molde de arena, únicamente podemos hacer una pieza. Tenemos que destruir el molde para sacar la pieza. Y si quieren hacer otra, tendrán que comenzar de nuevo. Y limpieza, la pieza normalmente queda sucia de arena o tiene pequeñas rebabas. Hay que limpiarla para que nos pueda servir para lo que la vamos a usar. Todo eso que les estoy hablando, lo vieron o lo van a ver en un video que ya les mandé. Ustedes ya lo tienen. Pero si no lo tienen, se los vuelvo a mandar. ¿Alguien no lo tiene?
Creo que todos lo tienen. Es un video de fundición. Desde que comienzan a hacer el modelo, el molde, hasta que sacan la pieza y la limpian. Creo que es el escudo de la escuela. Creo que es el escudo de la escuela. La fundición en moldes metálicos. Acuérdense que cuando usamos moldes metálicos es porque vamos a hacer miles de piezas o cuando menos muchas piezas, que puede ser en matriz de baja presión, por gravedad o molde permanente, con fundición hueca o a presión. Dice a presión y el término Cortías es porque el señor que lo inventó se apellidaba Cortías. Entonces pusieron su apellido. Tengo entendido que les voy a mandar ejemplos en video porque es un poquito más difícil de explicar, la centrifugación real, la semicentrífuga y la centrifugada. A ver, permítame anotarlo. Ok. Bueno, de eso les voy a mandar ejemplos. Fundición de presión o por revestimiento. El método de la cera perdida es el método que se utiliza para hacer pequeñas piezas de joyería o especiales. No tan solo de joyería, para otras cosas. Pero les voy a mandar videos de cómo hacer simplemente una medalla. Inclusive puedo mandarles un ejemplo de cómo hacer un anillo, aunque el anillo lo vamos a hacer con laminado, un sistema de laminado. Proceso de cáscara en cerámica, todos son procesos muy especiales. Es mejor mandarles ejemplos. Y después, por último, dice fundición de colado continuo. Moldes alternativos. Esto es cuando nosotros estamos sacando o extrayendo la rabio. Cuando estamos extrayendo la rabio, podemos tener piezas que las podemos hacer directamente del alto horno, como puede ser algún tipo de varilla especial o algún tipo de riel. Y voy a buscar ejemplos para mandarles y los tengan y los puedan entender mejor. Y entramos a un tema sumamente importante y un tema que dejé fuera de las exposiciones. Es un tema que inclusive es mucho mejor que yo lo trate, porque entonces aquí ya les puedo mandar ejemplos, les puedo mandar videos de lo que quiero. Aquí vamos a utilizar gráficas. El metal, el hierro, tiene propiedades diferentes dependiendo de la temperatura a que se esté fundiendo. No es lo mismo tenerlo a 100, 500 o 1000 grados que tenerlo a 1500 o a 2000. Son propiedades diferentes y van adquiriendo un nombre diferente. No se llama igual, porque al final de cuentas tiene propiedades muy diferentes dependiendo de la temperatura
a la que lo tengamos. Por principio de cuentas, ¿qué es un tratamiento térmico? Tratamiento térmico es subir el metal hasta cierta temperatura y después enfriarlo rápidamente. Y dependiendo de la rapidez con que lo enfríe, va a ser la dureza que adquiera el acero. Si yo lo elevo a una cierta temperatura y lo saco al aire, se va a endurecer o se va a enfriar lentamente y va a ser una dureza. Si cuando yo lo subo la temperatura, lo enfrío rápidamente, como creo que fue el caso de los que hicieron el cincel, no sé si todos ya lo hicieron, pero los que lo hicieron lo elevaron a cierta temperatura y después lo enfriaron en agua. Y cuando se enfría en agua, adquiere cierta dureza. Si yo a esa agua le pongo hielo, el agua ya queda más fría y la dureza va a ser diferente. Y si yo le pongo agua, hielo y sal, es otra dureza muy diferente. ¿Ninguno de ustedes ha visto cómo se hace la nieve? ¿Alguien que haya visto cómo hacen la nieve? ¿Nadie? O sea que nada más se la comen. Bueno, no sé si cuando menos en la calle han visto en algún lugar cuando están haciendo nieve de garrafa. La nieve de garrafa está dentro un depósito donde tienen el agua con la leche o con agua simple y le están dando vuelta en un barrilito con hielo y con sal. La sal aumenta el poder de enfriamiento, ¿eh? Si para hacer nieve utilizan únicamente hielo, no lo lograrían. Pero si utilizan hielo con sal, el resultado es mayor enfriamiento y sí pueden lograr la nieve. Es lo mismo que sucede si yo trato de enfriar con agua, hielo y sal. O si utilizo únicamente hielo y sal. La dureza va a ser muy diferente. Entonces, tratamiento térmico. Subir la temperatura del metal, enfriarlo rápidamente y dependiendo de la rapidez con la que yo enfrío el metal, es la dureza que va a adquirir el metal. Si es un enfriamiento muy rápido, va a ser mucha dureza. Si es un enfriamiento lento o no tan frío, la dureza va a ser diferente, menor. Pero si yo lo enfrío con aceite, la dureza va a ser más controlada. El enfriarlo con aceite, la dureza se controla mejor dependiendo para qué quiero la dureza del metal. Entonces, todo eso es lo que hay que aprender. Hay que aprender cómo endurecer el metal. Los que hicieron el cincel lo hicieron exclusivamente con agua. Pero si los que fueron, o no sé si todos fueron, a Forja, vieron por ahí hornos de sales, porque las sales endurecen más rápido. ¿Y el laboratorio cómo se llama? El laboratorio se llama Laboratorio de Forja y Tratamientos Térmicos. La forja
es para darle la forma a la pieza que yo quiero por medio de golpes. Y el tratamiento térmico es para endurecerlo. Entonces, esperemos que no haya ninguna duda sobre esto, pero como dice ahí en el texto, el 90% de los tratamientos térmicos se trata de tratamientos térmicos en acero. Y es muy importante cuánto carbono tenga el acero. No es lo mismo que yo le haga un tratamiento térmico a un acero de 0.3 que a un acero de 0.4 o de 0.5 o de 0.6, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos tiene características y propiedades diferentes. A ustedes, para el cincel, les pidieron AISI 1045. ¿Alguien me dice qué significa AISI 1045? Creo que en alguna, no sé si en este grupo, pero ya lo traté. A ver, ¿qué significa AISI 1045? El 45 es el porcentaje de carbono que tiene, ¿no? Exactamente. El AISI es la asociación que lo está, digamos, clasificando. Es su clasificación de ellos. Y el 1045, de eso se trata una tablita que tengo y que quiero dárselas, que esa me gustaría que la imprimieran, que no se quedaran con ella. No la tengo a la mano, si no se las mandaré ahorita. Es una tablita para imprimirse y no sacar una copia. Yo sacaría 10 mínimo, para tenerlas y que no se me vaya a perder. Porque simplemente esa tablita yo la guardo con mucho, con mucho cariño y con mucho respeto porque es muy importante. ¿De qué se trata esa tablita? De la clasificación de los aceros. Pero no los aceros simples, porque lo que vamos a hablar nosotros de aquí en adelante son aceros simples. No, de lo que trata esa tablita es de aceros y aleaciones. Por ejemplo, aceros al cromo, al cobalto, al manganeso, al silicio, al vanadio, etcétera, etcétera. Y eso es lo que la industria utiliza como su pan nuestro de cada día en el uso de todas sus piezas. Regresando a la ISI 1045, desde ahorita les voy a decir, la ISI, la asociación que lo está clasificando, y el 1045 está compuesto por dos cifras. Uno es el 10 y el otro es el 45. El 10 significa hierro dulce, perdón, significa acero. El 10 es acero, que es únicamente hierro y carbono, exclusivamente hierro y carbono. Y el 45 es la cantidad de carbono que tiene. En este caso es acero, que es el 10, y el 45 es 45, que es 0.45% de carbono. Entonces, es un acero, a ver, dígame, ¿es un acero de bajo carbono, de medio carbono o de alto carbono? Me lo dice, por favor. Desde ahorita ya deben de saberlo. Sería de medio carbono. Perfectamente, es de medio carbono, porque está dentro de la clasificación de 0.3 a 0.7. Muchos profesores y muchos libros lo ponen el acero
de medio carbono de 0.3 a 0.8. Yo no lo quiero tratar así por una razón, que eso lo voy a ver aquí en tratamientos térmicos. El acero de 0.8% de carbono le voy a llamar, inclusive no tan solo de 0.8, sino hasta 0.85, le voy a llamar acero eutético. ¿Qué significa la palabra eutético? Significa que es una combinación perfecta entre carbono y acero. Y fierro, vaya, para que mejor me entiendan. Cuando se dice una solución eutética, quiere decir que es la mejor solución, que es la mejor combinación que se puede tener en ese tipo de materiales. Por ejemplo, si a alguien le gusta la soldadura para soldar alambres de electrónica, sabrá que la mejor combinación eutética del plomo y, en este caso, estaño y plomo es 40-60. 40 de plomo y 60 de estaño. Entonces, a la solución que me está interesando, que voy a tratar, es la auténtica en hierro y carbono. Y la combinación perfecta entre hierro y carbono lo vamos a tener en 0.80, 0.85. Y eso lo vamos a ver con las diferentes temperaturas en el siguiente tema. ¿Cuánto tiempo me falta? ¿Sí me pueden decir o todavía no nos anuncian? 7 minutos. 7 minutos, ok. En esos 7 minutos podemos hacer algo. Entonces, ¿qué es tratamiento térmico? Subir la temperatura de 1 a 0 y enfriarlo rápidamente. Acordándonos que dependiendo de la rapidez de enfriamiento, es la dureza que vamos a obtener. Y también es importante que los aceros que tengan menos de 0.3 también se pueden endurecer, porque en teoría no se pueden endurecer, pero en la práctica los endurecemos inyectándoles carbón, y les voy a decir cómo se los vamos a inyectar. También de eso quiero tratarlo. Y los que sí definitivamente tienen menos de 0.1% de carbono, esos, aunque les inyecte todo el carbón que quiera, ya no se pueden endurecer, porque son fierros dulces. Y entramos a las gráficas. Ahora sí que aquí tenemos una gráfica en donde tenemos de 0 en las horizontales, vamos a tener el porcentaje de carbono. Y en la vertical vamos a tener la temperatura. Y tenemos, no sé si alcanzan a ver, yo aquí no alcanzo a verlo. Estoy medio cegatón ya. Donde hay una línea vertical, la segunda línea vertical, bueno, la primera, ¿alcanzan a ver los números? Sí, profe. El 0.02. En la primera vertical, ¿verdad? Después De del ferrita 0. con perlito. Sí, exactamente. Y luego tenemos la que sigue, la siguiente línea vertical. Sí, el 0.5. 0.8. Ahí tenemos el 0.8, ¿verdad? Bueno, ahí exactamente es el material eutético, donde está 0.8 o 0.85. Entonces, ese material de 0 a 0.8 es el que más vamos a tratar, es el que más nos interesa. Y la tercera línea vertical, ¿cuánto dice?
2.06. Bueno, ese es el límite que en teoría son aceros. Acuérdense que en teoría el acero llega hasta 2%, que es una gran mentira, porque en teoría en teoría puede existir, pero en la práctica que me enseñen una pieza con 2% de carbón. Al menos yo no la conozco, ¿eh? Nos vamos a quedar con la segunda línea vertical. Y la segunda línea vertical, todo lo que exista en ese espacio de 0 a 0.8 hacia arriba, vamos a tener que irlo tratando. Por lo pronto, tenemos la ferrita, la perlita, que son temperaturas del mismo hierro, del mismo acero, ¿eh? Son temperaturas diferentes y cada temperatura, las propiedades del acero van cambiando. Entonces, de eso nos van a estar hablando precisamente en toda la teoría de tratamientos térmicos, de qué es ferrita, qué es perlita, qué es la austenita. Y después en la parte de la parte derecha, que eso ya corresponde a las fundiciones, porque es después del punto 2%. Ya tenemos la austenita que va cambiando a austenita líquida, la austenita, lo de burite. Bueno, eso no nos interesa tanto porque yo lo que voy a tratar es de 2% hacia el 0 y más específicamente de 0.85 a 0. Por lo pronto, esta sería la gráfica general, que de esta gráfica vamos a sacar la mayor parte de la información que necesitamos para tratamientos térmicos. Y creo que nos quedamos con esto. ¿No me ha cortado el sistema? No, profe. Bueno, pues aquí me despido. Qué bueno que no me ha cortado para despedirme de ustedes y les doy las gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta Luego, luego. profesor. Hasta luego. A desayunar. Hasta luego.